Soy Adaitza Cortés, esto es Directo al Punto desde Puerto Rico con invitados de lujo para mí. Está por aquí Noel Leal desde Venezuela, hola. Hola Ada, hola Hugo, muy buenas noches y gracias por la Y invitación. está Hugo Marcelo Valderrama desde Bolivia, saludos. ¿Qué tal, Ada? Buenas noches, Noel. Bueno, a lo que vinimos, a hablar de tragedias y más tragedias. Así es, y si se puede conectar, que ya me invitó José Luis Santamaría desde Venezuela también, expreso político, que tiene mucho que decir, pues esperemos que llegue a tiempo a su casa para estar con nosotros. Mira, yo creo que antes de empezar a plantear qué debería ocurrir, qué pasó y la famosa frase, te lo dijimos, vamos a que Noel nos diga lo que de verdad está pasando allá en las calles en este momento, no lo que especulan, no lo que dicen los medios, no lo que nos tratan de vender, sino lo que él está viviendo. Así que desde Caracas, cuéntame. Lo que se vive en las calles en este momento es tranquilidad, tan sencillo como eso. Se apagó, se acabó. Sí, sí, por supuesto. Y fíjate que quiero enfatizar el por supuesto, que es triste. Tiene que ver con un efecto que tampoco es nuevo. En cada uno de los distintos fraudes electorales que el país ha llevado, que se pierden de vista, tienes el mismo efecto en la población. La población está totalmente fuera de foco, no sabe, no logra terminar de asimilar lo que sucedió. La población tuvo ese despertar, por supuesto, ante el fraude evidente, un despertar fuerte, un despertar con mucho ímpetu, porque es eso, ya están cansados de tanto fraude, es absolutamente lógico, pues. Pero, tal como habíamos explicado, este, todo efecto que tenga que ver con elecciones obliga a mantenerse dentro del marco electoral, democrático y el festival de cosas que no tienen nada que ver con la realidad venezolana. Entonces uno podía estar absolutamente consciente de que la estructura opositora en representación de María Corina y Edmundo no iba para ningún lado. Simplemente era imposible que eso fuese en serio. No importa, y esto es terrible decirlo, no importa la voluntad de la sociedad. ¿Por qué? Toda sociedad necesita liderazgo, pero liderazgo que entienda que no se vive bajo democracia. Liderazgo que entienda que para poder extraer una tiranía no puedes estar bajo las reglas de la democracia, ni las reglas del juego limpio electoral, ni nada de eso, porque simplemente eso no existe. Y más cuando tú estás hablando de que la tiranía está entronizada hace 25 años. Por eso es que simplemente plantearse el hecho electoral es una estupidez. Simplemente plantearse que en este país existe algún tipo de institucionalidad es una estupidez. Tú tienes una tiranía entronizada que desde 1999 abolió el Estado de Derecho. Esa es toda la gracia. Entonces, yo creo que la pregunta más allá de lo que sucede con la población, porque la población, volvemos, necesita liderazgo, es cómo ese liderazgo es tan increíblemente incapaz. Cómo ese liderazgo no entendió la realidad de lo que significa el proceso de la tiranía. Cómo ese liderazgo hizo lo mismo que todos los anteriores, en ningún momento preocuparse por depurar el CNE ni nada de esto. Si tanto afán tenías por la vía electoral, tenías que establecer lo otro. A que, aparte de todo eso, el principal punto es entender, la tiranía nunca va a ceder. Esto es un proceso de extracción de la tiranía, que es lo que sucede en cualquier proceso de esto. Esto no lleva a un espacio de diálogo, de acuerdos, de elecciones, mesa de negociación. Todo eso es absolutamente falso. Entonces, que la población quiera mentirse, necesite mentirse y cuenta con una dirigencia que le dice la mentira, es en donde está el verdadero problema. Ah, ¿qué es rescatable de lo que vivimos? Esa chispa de la población, esa voluntad de la población de ir a intentar en lo posible recuperar el país. Eso es lo único rescatable. Eso es nuevo, es una Oh. constante en el país desde que llegó el chavismo. La historial de represión, de muertes, de persecución, de tortura durante todos los 25 años del chavismo es amplio, está increíblemente documentado. Entonces, lo bueno y lo importante a resaltar es que la fuerza de la sociedad por recuperar a Venezuela está allí. Lo que está esperando es por el mensaje correcto, con el liderazgo correcto, con un objetivo claro y con una metodología lejos de la fantasía democrática electoral, la cual es inviable.
Cuando nosotros hablamos aquí de la diferencia de tiranía, dictadura, todavía la gente no lo entiende. Y hay que volver a repetirlo. Cuando uno le habla de que no debes soltar las armas, de que no debes soltar las libertades que tienes para defenderte, son las primeros que van a pedirle al gobierno quítale las armas a las personas, quítale las armas a los ciudadanos, que solamente los militares las tengan. Y entonces ahí entran en esta situación de que aunque te quisieras defender, aunque Corina Machado y todo ese grupo de gente quisieran decir vamos a rescatar a Venezuela, con la simple palabrería no lo iban a lograr. Entonces, al yo verla en unos videos diciéndole a los policías, tú sabes que tú no tienes comida en tu casa, tú sabes que esto es por ti, yo estoy luchando por los tuyos. Esos videos le bastaron para que él diga que como ella le estaba diciendo a la policía que dejaran de hacer su trabajo, pues entonces ahora le van a formular cargo pues para meterla presa a él y Edmundo, etcétera. Y ahora pues están escondidos, según lo que tengo entendido, porque si salen a las supuestas vistas estas electorales, allí mismo se los van a llevar al Estado. ¿De qué estamos hablando? Tan pronto se lleven esas dos cabezas, se quedó el pueblo, todos los millones que votaron por Venezuela completo, por lo que vi, el mapa completo se pintó en favor de salir Como de Nicolás. siempre, como siempre. Exacto. Es importante entenderlo, como siempre, porque aquellas elecciones con el compadre de Chávez, con Arias Cárdenas en el 2000, Arias Cárdenas la ganó, pero el CNE dijo que ganó Chávez y todos ustedes estuvieron de acuerdo. En el 2006 ganó Rosales, no importa. Capriles le ganó a Chávez y le ganó a Maduro, pero no importa. Pues ¿Ves? Por eso vamos. es lo grave de esto. La diferencia es que ahora el Internet permitió que mucha más gente se enterara. Bingo, Eso es lo que yo veo. bingo, y que la gente pudiese expresarlo de manera directa, no a través Nada de más los difícil. cajones de los canales de televisión y las estructuras de radio que tienen miedo o están presionados o simplemente están compradas. No. Las redes sociales dieron la oportunidad de que la desesperación de la población fuese pública y que esa realidad estuviese vigente para todo el mundo. Y entonces eso es lo que cambia y eso es lo que, ¿por qué se puede ver aún más esa furia, esa necesidad de recuperar a Venezuela? Y esa es la base y eso es lo rescatable y eso es lo que hay que alimentar y entender que, como he repetido desde el principio, cualquiera que desde el 2004, donde se demostró científica y académicamente la inviabilidad del voto en Venezuela, te haya llamado a votar, es cómplice. Simplemente es cómplice, porque esa es la realidad. El resto es la necesidad de mentirse. El resto es la maldad de una dirigencia que aupa la mentira. El resto es la inocencia de una población que lamentablemente no quiere asumir su realidad. Y entonces, si cuentas con una dirigencia que quiere mentirte, ahí se refugia. Hugo Marcelo Valderrama. A ver, hay que entender una cosa, ¿no? Eh, lo que vive Venezuela lo estamos viviendo nosotros también. Estos sistemas del socialismo del siglo XXI lo que han hecho es venir a destrozar. A ver, se estrepan al tren democrático en algún caso, como en el caso de Argentina, pero en el caso de Bolivia fue a través de la violencia, fue a través del terrorismo, fue a través de una guerra constante que duró 5 años. Es decir, nos declararon la guerra a los bolivianos durante 5 años, desde el año 99, cuando Chávez se sube al poder y empieza a usar el dinero de PDVSA para hacer algo que él llamó la democracia de los pueblos, ¿no? O la diplomacia de los pueblos, que era básicamente romper la institucionalidad de todas las relaciones internacionales de nuestros países, ¿no? Chávez se pasaba por alto, por ejemplo, no conversaba con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia. En las visitas que hacía a Bolivia en 99-2000, Chávez cumplía el formalismo, por ejemplo, de reunirse con el presidente Banzer en ese momento, etcétera, pero por abajo él tenía reuniones con todos los grupos subversivos que él tenía acá, eso es lo que llamó la diplomacia de los pueblos, que era dinero de PDVSA para sostener guerras constantes, porque fíjate, nosotros hemos tenido cerca de 7, 8 episodios violentos en 5 años, uno de ellos documentado en mi libro, cuando matan a un amigo mío, un amigo de colegio, en su primer año de servicio como subteniente, lo matan a plan de 150 machetazos. Está exageradamente documentado, por ejemplo, cómo las FARC usaban francotiradores a más de 600 metros
para dispararle a los militares bolivianos que estaban con lanzagases, es decir, ni siquiera estaban con equipo de combate, eran lanzagases, ¿no? Entonces, toda esta cuestión, pero que además venía con un discurso muy del progresismo, no, Evo Morales no era un terrorista matando policías y militares, era un indígena peleando contra un Estado opresor, contra el colonialismo, o Chávez no era un militar golpista, no, era el nuevo Bolívar, y todo este discurso que se armó, plata de Venezuela en Bolivia para tumbar el gobierno. Ojo, sacrificando la institucionalidad de PDVSA, ¿no? Entonces, una vez que llegan al poder, en el caso de Bolivia o en el caso de Venezuela, lo que se ha hecho es destrozar la Constitución. En el caso boliviano, la Constitución del año 94, por ejemplo, una de las cosas que establecía eran 2 mandatos y nada más. Un tipo podía ser presidente de Bolivia 2 veces y discontinuas. Se establecía que podía ser una vez y 5 años después la segunda y vete para tu casa nunca más. Bueno, Evo Morales, por orden de Chávez, que se da una constituyente en Bolivia, en la que incluso Chávez se puso rojo cuando aquí no se le pudo aprobar la reelección indefinida a Evo Morales. Eso es una cosa que está muy documentada, porque el famoso teléfono rojo que le pegó a Evo y le dijo, no me acuerdo, hay un insulto que usan los venezolanos para decirle tonto a la gente, eh, y le dijo que eso, ¿cómo no vas a aprobarte la reelección indefinida? Y eso quedó documentado por alguien que lo grabó. Bueno, pero ¿cuál es la idea de esta cuestión? Era destrozar cualquier marco institucional que no les sea o que les impida la permanencia indefinida en el poder, porque estos tipos tienen una cosa, son exageradamente honestos en decirte que se van a quedar 1000 años. Lo dijo Morales, lo dijo Chávez, o sea, entonces te dicen, Evo Morales se subió y dijo, nos vamos a quedar 500 años. Y la gente no le creyó, ¿no? Entonces, su primera medida, por ejemplo, de entradita, el primer día, las primeras 3 horas de gobierno fue descabezar a las Fuerzas Armadas de mi país y se pasó por alto toda la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, los altos mandos, y puso, ojo, ese instante de su guardia presidencial a un grupo de militares venezolanos que Chávez le había enviado. Supuestamente eran los pilotos de helicópteros y todo. Es decir, nos estaban dando señales de que nos habían intervenido el país. Lo mismo que les pasó a Venezuela. Chávez no era un proyecto venezolano. Chávez era un proyecto que venía desde la revolución. Hay que entender que estos son proyectos transnacionales. Hay alguien más por atrás. Por eso es que habíamos llamado esto el ajedrez geopolítico de la revolución. Es decir, si bien Chávez es un digamos, folclórico venezolano, como podía ser Hugo, o Evo, en el caso de nuestros países, estos responden a estructuras mucho más grandes. O sea, hay que entender que estamos intervenidos y estamos tomadas físicamente. Se acabó cualquier posibilidad. Se crearon estas estructuras. Sí, hubo una constituyente y en esa constituyente se crearon el sistema más tramposo que hay. Y ese es el sistema que ellos reconocen que les va a hacer funcionar porque saben que no tienen pueblo. Es decir, es lo que dice Noel. En todas las elecciones pierden, pero acaban ganando. ¿Por qué? Por la forma en la que han estructurado el sistema electoral. En Bolivia, un voto de una zona dominada por Evo Morales vale 3 veces el voto de la otra. Entonces ellos siempre parten con ventaja de 3-1. Es como en un partido de fútbol, empieza el partido y ya tienes 2 goles en contra. Obviamente que vas a acabar perdiendo por goleada. Y aún así, la resistencia del pueblo boliviano, el pueblo venezolano es mayoritaria. Ahora, concuerdo, lo que ha demostrado los últimos años, la masificación de las redes sociales, etcétera, es que esta gente no tiene pueblo. Es decir, se les cayó el cuento de que son proyectos que responden a la gente de Venezuela. En Bolivia, y no sé el dato de esto, que lo tiene que decir Noel, en Bolivia, el apoyo que tiene el movimiento al socialismo no pasa del 12%. Es decir, el resto de la población no lo soporta, no los quiere. Es más, y no se incomodará, pero es que no tienen gente. Su gente son funcionarios públicos y ¿qué los sostiene? Una estructura delictiva por atrás, plata de narcotráfico y todo eso. Entonces, Y lo que las le está armas. y las armas, ¿eh? Fíjate que En cuando el caso yo venezolano, la oposición. bueno, en Bolivia también, porque los primeros en enojarse en Bolivia cuando tú descalificas a esta gente son ellos. Se dicen, no, pero es que vamos a ir en el marco civilizado. A ver, estás hablando con tipos que han descuartizado bolivianos en las calles y me pides a mí que yo sea el civilizado. O sea, porque no se lo exiges a ellos primero, ¿no? Esta gente, literal, las imágenes son crueles. Ahí Eh, algún rato te las voy a En tu compartir. país, en tu país son especialistas en tirarte del piso 15. Todos se lanzan desde allí, todos se suicidan
con las manos amarradas y se suicidan. No, bueno, hay una especie de suicidios muy raros, ¿eh? Suicidios egoístas. Es más, el muerto, el último muerto fue muy divertido, pronosticó que le iba a dar un paro cardíaco. Dijo, me va a dar un paro cardíaco, y le dio un paro cardíaco, ¿no? Entonces se suicidó, o no sé, presintió que iba a dar un dote. Ese muerto fue muy, y Bueno, ese es un muerto clave. Yo sé, sospecho que ese muerto tiene mucho que ver con Diosdado Cabello, porque era el hombre clave en las conexiones de Diosdado Cabello, Rusia y el litio boliviano. Él estuvo varias veces reunido con Cabello en Venezuela, etcétera. Y cuando lo declaran, porque en esta batalla de Arce y Evo han salido algunas cosas por ahí, y este tipo estaba citado a declarar un negociado, porque además en mi país son tan choros que le acabaron choreando a los rusos, ya, ¿no? ya Entonces, sabemos por qué le dio el ataque al corazón. claro, entonces dices, hombre, no, no, y fíjate que fueron $1.000 millones que el tipo se robó, o sea, Esto es una no, tragedia. no le puedes andar robando al jefe mayor, ¿eh? O sea, eso es un error del hombre, pero bueno, se murió con un suicidio. Es más, tenía la misma letra del anterior muerto, ¿no? Eso fue si es que no fuera una tragedia, sería cómico, ¿no? La carta, la misma firma que el otro, no, no, te lo pasé, creo que te pasé la Yo, información. yo voy a este otro punto ahora. La cabeza de Nicolás Maduro tiene precio. Todo el mundo lo sabe, el gobierno de los Estados Unidos lo sabe. De momento, cuando pasó el tema de la pandemia, que Joe Biden llamaba a los países en el Oriente Medio y no le contestaban ni los teléfonos, o sea, desde el principio no los respetaban. Entonces tuvo que venir porque como quería seguir siendo green y no quiere hacer ninguna explotación y tiene la mayor cantidad de petróleo allí, pero eso no se puede tocar porque nosotros somos, ¿verdad? Energía verde. Pues entonces se fue y envió emisarios a negociar con Nicolás Maduro, con el tirano, con el mismo tipo que tiene precio su cabeza y que no puede salir de Venezuela porque en cualquier otro país pues se lo llevan. Entonces, ahora mismo tú ves a Kamala Harris que le faltan 4 meses a Joe Biden de presidente, ella a luchar unas elecciones con Donald Trump y ella hablando como comunista y sencillamente no le importa lo que está pasando en Venezuela. Estamos a ley de una tercera guerra mundial y aquí todo, para ellos, el alma se le pasea por el cuerpo. Aquí no está pasando nada, no es leal. Esa es la verdad. Aquí no está pasando nada. Este, hay que aclarar varios puntos. Sí, Maduro tiene un cartelito de se busca. No puede salir. No, Maduro ha paseado por todo el planeta muerto de la risa. Maduro ha estado en México, Maduro ha estado en Medio Oriente 2 veces, Maduro. Ah, ah, me mencionaste los países que son aliados. Ujú. Él puede ir a Maduro, los países donde no lo van a tocar. Maduro va a ir a Rusia. Tráfala. Entonces, bueno, eso es bastante. No, y te puedo asegurar, si Macron se hubiese arrastrado un poquitico más, que le faltó poquitico, él hubiese ido a París tranquilo, Wow. muerto de la risa, sin el más mínimo inconveniente. Lo que pasa es que Macron le faltó un poquitico para arrastrarse. No entiendo por qué. Alguien debió haberlo agarrado. Este, Esa es la realidad de lo que sucede. Lo que sucede también es algo que uno explicaba. Cuando teníamos el apoyo del presidente Trump en la Casa Blanca, un apoyo enorme, porque no solo utilizó la tribuna de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la tribuna del Congreso en los días del discurso del Estado de la Nación para explicar el problema de Venezuela, que el problema de Venezuela es socialismo. Eso es algo que para tenerle simplemente el mayor de los agradecimientos, dado que en mi país nuestra dirigencia sigue sin decirlo. Él desde allá dijo una verdad que uno está cansado de repetirla, pero por fin tuvo la tribuna que corresponde. La respuesta que le dio Venezuela fue poner esa caricatura ridícula de Juan Guaidó y la estafa constitucional. Entonces, si mi país cree aún que Guaidó no pudo, o quizá llegan hasta el dicho de pensar que Guaidó no quiso, todavía no he terminado de entender mi país que lo pusieron ahí para eso, para que fuese el muro contra la libertad, para que sirviese de puente para la legitimación de Maduro en el camino. Eso es la realidad. Pero mi país no lo quiere entender y el mundo menos aún lo puede entender. ¿Por qué? Porque Guaidó fue aclamado. Se paseó por todos los países del mundo como presidente de qué? De nada.
Entonces ahí es en donde entra el juego de la geopolítica y el timing político. Ahora dejas que la población se levante, que la población critique y que salga a exigir pruebas, y la población está absolutamente consciente de este fraude, igual que de los anteriores, pero este como que le estalló más en la cara, ¿no? Por los 25 años. El asunto es que esto sucede cuando el timing político tiene algo como Biden-Harris en la Casa Blanca. Entonces, cuando cualquiera con un mínimo de lógica política piensa que en el 99, en el 2019, teníamos Trump y abajo Bolsonaro, y hoy tenemos a Petro, Lula, y arriba a Biden Kamala, entonces, por favor, un poquito de seriedad. Lo peor es que, aparte, la candidata, perdón, la líder, constantemente mm, se veía, nunca se vio brindando o buscando un apoyo formal de Donald Trump. Para eso no estaba ella en eso. Nunca mostró un apoyo a Bolsonaro cuando Bolsonaro estuvo en el poder. Más bien, la líder pedía ayuda a Lula y a Petro, miembros del Foro de Sao Paulo, para entender el problema y que lograran canalizar a Chávez. Eso, la gente debería Era hacerse como que le dieran fuerte para que ellos lo llamaran a capítulo. Mira, por favor, arregla este. sí, Pero no se sí. unía a la derecha para tratar de resolver el problema de raíz. Y no Jamás. solo eso, que eso es el problema. Está bien, tú no quieres ponerte la chaqueta de derecha porque tú te juras que tú eres una progre liberal de cualquier cosa rara. Bueno, pero ¿cómo te vas a pedir asociarte con el Foro de Sao Paulo? Seguro. O sea, ahí la gente debería hacerse sus preguntas. ¿Cómo los representantes principales del Foro de Sao Paulo son los que tú buscas de aliado? Eso ya rompe cualquier esquema para poder pensar lo que quieran pensar. Yo siempre he pensado muy mal. A mí, simplemente esto iba para esto. Es la realidad. Más allá de todo el deseo y la voluntad de la población. Esto iba para esto. Uno lo explicó. Y constantemente yo señalaba, cualquiera que salude la presidencia de Petro y Lula es una persona que no quiere a Venezuela. Ujú. ¿No? Y entonces ahora vemos a la Casa Blanca escudándose de un acuerdo a que lleguen Petro y Lula. Por favor, eso dice muchas cosas malas de la realidad política, cosas que el país no quiere entender, cosas que el país va a hacer lo posible por no entenderla, cosas que el país va a insultar a los que digamos la verdad. Esa es la triste realidad. Hugo Marcelo Valderrama. Mira, hay que entender algo, ¿no? Estos procesos revolucionarios son transnacionales y están en todo lado, ¿no? A ver, te voy a dar un nombre que voy a usar dos nombres. Uno ya lo había dicho hace un par de viernes atrás, David Adler. David Adler es el presidente de la Internacional Progresista, ¿no? Toda la agenda woke en Occidente pasa por sus manos. Fíjate con quiénes se reúne David Adler cuando viene a Sudamérica. Boric, Arce Catacora, Lula, Maduro. Es más, en la última reunión del Grupo de Puebla, él estuvo representando a las voces progresistas de los Estados Unidos. Ahora, David Adler es asesor principal de alguien que es muy cercana a ti por la nacionalidad, no por otra cosa. Me refiero a Alexandra Ocasio-Cortez. Es su gente de confianza. Entonces, David Adler es el nexo porque aprovechan que él es muy versado tanto en inglés como en español, habla muy bien español, aprovechan que él es bilingüe para hacer la conexión de todo el progresismo norteamericano con el Foro de Sao Paulo. Él es el hombre clave, ¿no? Entonces, él es la conexión. Entonces, evidentemente, el Partido Demócrata no es un partido proamericano, es parte de este proceso de destrucción de Occidente a través de la infiltración del socialismo. Y el otro nombre clave es Atilio Borón. Atilio Borón fue varios años presidente de algo que se llama la Claxo, ¿no? La Claxo es eso que yo llamo el mecanismo de colonialismo intelectual, porque no hay una sola universidad en América Latina que no esté influenciada por la Claxo, sobre todo y especialmente en las áreas de ciencias sociales, ya sea a través de sus profesores, ya sea a través de sus programas, ya sea a través de sus acuerdos, etcétera, pero está metida en todas, universidades públicas y privadas, todas de cierta manera responden a la Claxo. Lo divertido de la Claxo es que en Occidente es progre.
¿no? En Occidente incluso tiene un texto ahí escrito, creo que lo compartí alguna vez, en lenguaje inclusivo, ¿no? Les chiques y todas estas tonterías. Pero no hay mayor defensor de Putin en la región que la Claxo y especialmente Atilio Borón. Entonces, hay que entender que Putin puede ser lo antiprogre que quiera dentro de Rusia, pero eso no significa que sea un aliado de Occidente por eso, o que sea un aliado del movimiento de la derecha por eso, ¿no? Porque a Putin es como Pablo Escobar. No, Pablo Escobar no consumía cocaína, pero la vendía en todo lado. Esa es una regla de los narcos en general, no consumen lo que producen, y es exactamente lo mismo. Él es un promotor fuertísimo, y junto con China, por si acaso, de toda esta estructura de discurso woke en América del Norte, el progresismo en América del Sur, en Europa, etcétera, son grandes sostenedores de estos acuerdos. Tú no entiendes, por ejemplo, cómo Atilio Borón o alguien no versado en estas cosas puede decir, pero ¿qué le pasa a Atilio Borón? Si por un lado dice, bienvenido al movimiento LGTB, pero por otro lado es amigo de Putin, donde los LGTB van presos. Entonces, no, es que ahí está el tema. Este es un proyecto de intervención. Entonces, mientras no se comprenda estas variables geopolíticas a nivel macro, vamos a caer en el error, por ejemplo, de buscar alianzas como esa, ¿no? De que María Corina toca la puerta del Foro de Sao Paulo. En Bolivia pasó eso. Nosotros tuvimos a un Carlos Mesa que cuando le estaban haciendo el golpe de Estado con plata de PDVSA el año 2005, lo llamó a Chávez y le dice, por favor, general o coronel, si el tipo estaba financiando a Evo Morales, él estaba poniendo la plata para que lo tumben y resulta de que el hombre quería que Chávez le dé una mano. O sea, así de Estás ingenuo llamando al puede ser. hombre equivocado. Pero estás llamando al jefe mayor del asunto, ¿no? Entonces, bueno, fue muy divertido. Es que esas cosas suceden. Eso que hace con María Corina Machado, por ejemplo, pasó en Bolivia con Chávez, con Mesa. Literal, llamó a Chávez diciendo ya pues que Evo se calme, cuando el tipo era el mayor interesado en que Evo llegue al poder. Él estuvo poniendo la plata durante muchos años para que ese proceso se dé, esa toma de mi país se dé, esa intervención, ¿no? Y si Y pensamos ojo, ahora mismo en los candidatos políticos en los Estados Unidos, me da vergüenza el candidato a vicepresidente que escogió Kamala, porque ella que neuronas no tiene, el individuo este, el Tim Walz, es el mismo que presupuestó un dinero para poner tampones en todos los baños de los varones en los Estados Unidos, en su ciudad, en Minnesota. O sea, los hombres no tienen menstruación. Así de, ¿verdad? De estúpido y de imbécil es este hombre. Y entonces la expresión que dijo hoy en una entrevista, y cito, él dice, no tiene derecho, dice, que no tienes derecho a la libertad de expresión si el gobierno lo considera desinformación. Este tipo es comunista. O sea, te está diciendo abiertamente, no, no, tú no tienes derecho a hablar. O sea, si yo digo que como gobierno, lo que tú estás diciendo está mal, no. Pero ese es el candidato a vicepresidente de los Estados Unidos por el Partido Demócrata. mira que La eso en otra mi loca país, de Kamala la Harris cosa, va por el mismo camino, todo el tiempo hablando de igualdad y equidad y equidad, igualdad, el mismo libreto de Marx, o sea, y tú la oyes y tú dices, pero ¿qué es lo que estamos viviendo en los Estados Unidos? Y la gente dice, lo único que puede salvar esto es Trump, puedes tener las diferencias, te puede caer mal, te molesta su prepotencia, como él habla, como él expresó esta semana, él le dijo, no me pueden controlar, no me pueden dominar, no me voy a dejar, y si no me pueden controlar a mí, no te pueden controlar a ti, porque ellos no me mantienen mi campaña, ellos no me dan dinero, yo no les debo nada, ellos no me deben nada a mí. Y obviamente mientras el hombre habla así, la gente dice que es un arrogante. Bueno, pero eso es lo que tenemos. O estos dos locos que van para el comunismo directo y el socialismo del siglo XXI, o el único que dice voy a cerrar la frontera, vamos a resolver los problemas aquí, vamos a sanear un poco el ambiente. Y yo recuerdo cuando él se salió de la ONU, cuando se salió del Foro Mundial, cuando se salió de la Organización Mundial de la Salud. Y él decía, y cuando dejó de enviarle dinero a ciertos países que eran narcoestados, que el dinero de Estados Unidos lo cogían para seguir desarrollando su dictadura y su cosa. Entonces él era el malo y había que bajarlo, no es leal. y esa es una realidad terrible. Y tú sabes que ahí dijiste, él es el malo porque él es soberbio. ¿Dónde está la soberbia? Vamos al primer punto. Aquí él está destruyéndote el país, te está mintiendo de la manera descarada, te impone una agenda que destruye a la familia, el individuo, la sociedad y por lo tanto la nación. Y entonces por decírtelo, es el malo. Eso es como,
en mi país que pasa una de esas cosas bien ridículas, ¿no? Tú le explicas a la gente todo de manera que quede como una gran señal de alto, ¿no? Y entonces, imagínate a la persona viendo la señal de alto y preguntándole a la señal de alto, ¿y tú qué propones? Pero estúpido, párate primero. Allá tienes un barranco. Exacto. Párate. No, 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 son incapaces de hacer. ¿Por qué? Porque hay un problema que no es de ahorita. Durante tantos años se ha inyectado estupidez a la población, estupidez y complejo y una gran cantidad de necedad, que la población no quiere nada que sea recto, serio, frontal y que lo aleje del mal. No prefieren estar sumidos en el mal. Eso no tiene otra cosa que la estupidización de la sociedad. Entonces, hay un momento en que una persona como yo, simplemente cuando te llega una persona de esa, le dice, largo bien lejos, pedazo de pendejo. Porque eso es lo que hay. Eso es lo que hay en nuestra sociedad. Y eso es muy, muy triste y realmente preocupante. Realmente preocupante. ¿Por qué? Porque esa es la misma sociedad que vota cuando hay algo de democracia, o es la misma sociedad que legitima las tiranías cuando simplemente se está en tiranía. Tú me estás hablando de Argentina. Ya. Javier Milei le dijo a ellos, si yo gano, va a haber contracción económica, va a haber, ¿verdad? Un apretón duro, todo el mundo va a pasarla mal, esto y lo otro. Y la gente sabía que votar por él era votar por la libertad, pero que iban a tener que ajustarse los calzones. Pero entonces ahora cuando tienen que los calzones ajustados, porque él lo dijo, los primeros 2 años van a ser bien duros y vamos a pasar mil necesidades, pues entonces ahora él es el malo y le hacen protesta porque él les dijo la verdad en la cara y les advirtió lo que él iba a hacer para poder recuperar lo que era Argentina en un momento dado. Entonces, Así. me estás diciendo lo mismo en Venezuela, le dice, oye, si te detienes y haces esto y esto y esto, vamos a ayudar y vamos a salir del hoyo. No, ellos siguen por ahí para abajo. Abajo y ¿Y felices, qué tú me ¿oíste? dices de los venezolanos que se van a Estados Unidos a votar demócrata? Exacto. ¿Eh? Bueno, y eso tiene que ver con el mismo cáncer. Como no atendiste el problema desde el punto de vista ideológico, la gente no sabe que hay un problema ideológico. Simplemente no lo saben, no lo entienden. Son incapaces de entenderlo. Porque toda la estructura política comunicacional venezolana les dijo, no, lo ideológico no importa, aquí lo que importa es que tú tengas pollito y papel toalé. La libertad ni siquiera eso no importa. Tú tienes que tener pollito y papel toalé. Y eso es todo lo que corría desde toda la casta política. Es ahorita que se les ocurrió decir, no más socialismo y te reúnes con todos los socialistas para hacer una campaña contra el otro socialista. Es una cosa realmente asquerosa lo que le hacen a las poblaciones. En el caso de venezolanos, rompieron todos los récords, porque es difícil buscarle. En estos días alguien me preguntaba, ¿hay algo positivo dentro de la estructura política venezolana? De la visible nada. Pero no puede ser nada. Nada, porque partimos desde el principio. Si es inviable el hecho electoral, todos te llamaron a votar. Listo, ya nada de eso te sirve. Aparte, son los mismos que te dicen, no, yo subestimé a Chávez. ¿Cómo tú subestimas a un criminal de ese tipo? Son los mismos que te negaron hasta hace nada que el proceso era socialista. Son los mismos que te negaban el carácter internacional del chavismo. El ejemplo de lo que habla Hugo al principio de este desastre en Bolivia es parte de ese carácter internacional del chavismo, que no se quiere terminar de entender. Cuando uno explica el asunto de los socios habituales que forman parte de estos procesos revolucionarios, hay gente asombrada porque China y Rusia fueron los primeros en reconocer a Maduro en este nuevo fraude. Pero ¿por qué te asombras? Si es algo que está allí explicado. Ah, tus líderes cómplices de toda esta situación no lo explicaron. Te mintieron de manera descarada. Y aún hoy quieres seguir abrazado a esos líderes. El problema eres tú. Como sociedad, el problema eres Pero tú. la ¿Por qué? gente Porque todavía no entiende que Venezuela está vendido la mitad a Irán y la otra mitad a China. no entiende y Ya ni no quiere son dueños de entenderlo. nada. Ni quiere entenderlo, ni quiere entenderlo. Eso es lo más triste de todo esto. Se niegan a admitirlo. ¿Por qué? Porque están profundamente estupidizados. Y entonces ahí es cuando uno pasa a perderle el respeto al pensamiento político de medio país. Cuidado, si un poquito más. Porque yo no le puedo tener respeto a nadie que me venga a mí a defender algo de lo que se ha hecho durante estos 25 años en nombre de la oposición. Simplemente no puedo. No puedo. Y cuando cada vez más venezolanos tomen ese tipo de actitud, ahí se podrá construir por fin lo que se necesita para poner fin a la tiranía. Mientras tanto, no. Eso es terrible, pero es la realidad. Las cosas como yo las veo cuando a veces escucho a Hugo, que me dice que a él no le dan un visado
pero a los de Irán que están llegando en cantidades abismales a trabajar a su país, pueden entrar y salir de Estados Unidos cuando quieran y tienen un visado directo. Y son los enemigos de los Estados Unidos, que en este momento estamos a punto de una tercera guerra mundial, y tú le tienes la entrada directa con visado legal hacia los Estados Unidos por Bolivia. O sea, y en Estados Unidos no se dan cuenta de eso, nadie habla de eso, aquí todo el mundo está en un viaje de ketchup, como digo yo. Hugo Marcelo Valderrama. Es que ese es el tema, Ada. A ver, si hay algo que ha hecho el progresismo desde la educación es volver idiotas a la gente, ¿no? Y encima voltearles los valores, ¿no? Entonces la gente cree, la mayor parte de nuestras sociedades de Hispanoamérica, que el problema no es que el socialismo esté mal, es que cree que Chávez no fue socialista. ¿No? Entonces, ese es el problema, dicen, es que no fue el verdadero socialismo, porque hay la idea idiota de que socialismo es que todos seamos iguales, ¿no? Que el gobierno me va a hacer feliz a mí porque me va a tocar la puerta cada mañana y me va a dejar leche, miel, pan, mermelada, ¿no? Entonces, la idea de eso, que tiene mucho que ver con un autor colombiano que se llamaba Germán Anciniegas, que explicaba por qué América Latina es tan fácilmente colonizable, porque este es un proceso de colonización por los procesos revolucionarios, es el etos latinoamericano. Odiamos la libertad individual y por ende la responsabilidad. O sea, si no soy libre, no soy responsable. Tengo un complejo de víctima. Todos los hispanoamericanos, la mayoría, es incapaz de reconocer que la fregó. No, es incapaz. O sea, la culpa es de mi vecino, de mi papá, de mi hermano. O sea, nunca es mía, es de alguien más. Nos encanta, y especialmente esto es muy trágico porque esto tiene repercusiones en el ámbito electoral, nos encanta ver caer al prójimo. O sea, estamos más preocupados de la tragedia ajena que del éxito propio. Y esto es algo que han aprovechado el socialismo del siglo XXI para, por ejemplo, legitimar su discurso. Es decir, voy a ir contra las grandes corporaciones de Bolivia, contra los grandes empresarios. Ah, qué bien. No, porque sí, los grandes empresarios que están. Pero si cuando Chávez expropiaba cosas y lo hacía público, la mayor parte de la gente de Venezuela aplaudía las expropiaciones porque pensó que no le afectaba. Entonces, ay, mira, está expropiando a las grandes corporaciones, lo mismo que en Bolivia. La envidia. Está, Todo el que tenga pero dinero hay que dejarlo pobre para que esté igual que yo. Lo que no sabían es que ellos iban a estar más miserables todavía. Pero claro, lo que no entienden es que eso acaba destrozando cualquier posibilidad de progreso económico, nos une en la miseria. Y un pueblo miserable es fácilmente dominable, porque a esta gente, ojo, y otra cosa que la oposición ni en Bolivia ni en ninguno de estos lugares ha entendido es que la agenda del proceso revolucionario no es la agenda de la población. El proceso revolucionario tiene su agenda y uno de sus puntos es empobrecernos. Nos empobrecen a propósito, quieren vernos fregados. Fíjate, el problema de los dólares en mi país se soluciona en 20 días. Llevamos un año y medio que no les da la gana porque no les interesa solucionar el problema de los dólares. Arce Catacor es un sociópata que nos está diciendo todos los días, no, el dólar va a caer. Estamos con los BRICS, o sea, y tú ves a los opositores incapaces de decirle, señores, los BRICS es el club de pobres más grande que hay en el mundo. Concentra los 80% de la pobreza mundial. ¿Qué progreso significa para Bolivia ser parte de los BRICS? Nadie de los opositores se atreve. Por eso mismo, o sea, porque no se ha comprendido que la agenda de empobrecimiento o que el empobrecimiento de la población, tenernos sin medicina, tenernos, no sé, ¿te acuerdas? Yo te comenté un día, 3 días buscando una tableta para un dolor de muela. Eso es parte de su agenda, porque eso nos tiene a nosotros solucionando lo inmediato y olvidándonos de lo importante, que es la libertad. Entonces, esto, Ada, no se va a comprender mientras no se entienda, y este es el problema de nuestras suposiciones, que ya no existe institucionalidad. En países como Bolivia no se puede hablar de elecciones cuando tú tienes muertos que votan, cuando tú tienes eso que les han hecho en Venezuela, les han apagado la luz, como en Bolivia, les apagan la energía eléctrica y aparece Evo ganador, apareció Chávez, ¿no? De hecho, los grupos de resistencia del chavismo son lo que aquí se llama, los colectivos del chavismo son lo que aquí se llama movimientos sociales, una serie de matones que justamente no tienen uniforme para legitimar la violencia, porque ahí Evo te dice, no fui yo, fue una protesta social que mató a ese joven, no fui yo.
y luego tienes unas Fuerzas Armadas total y absolutamente desinstitucionalizadas, que no responden al imperio de la ley, sino al capricho del caudillo, que es lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en Venezuela, etcétera. Y encima tienes a potencias extranjeras vigilando este proceso. Mira, han salido aviones de La Habana con rumbo a Venezuela hace unos días y de Bolivia también. Han ido un par de aviones bolivianos con rumbo a Caracas, aviones militares. Obviamente no son militares bolivianos, eso, olvídate, esos son las fuerzas de ocupación cubanas, rusas, iraníes que estaban acá vigilando al ejército y la policía boliviana para que no se repita lo que se repitió o lo que sucedió en 2019 cuando la policía en eso que todo el tiempo le agradeceremos, que fue recuperar su dignidad, se rebeló contra Evo. Eso no es, ahora están vigilados. Y todas estas fuerzas militares que han salido de Bolivia no son básicamente estos muchos cubanos, muchos rusos, muchos iraníes que han ido a apoyar el sistema represivo del asunto de Maduro y esos otros aviones que han venido. O sea, por eso es que esto es un juego transnacional, estos son delincuentes. Ahorita Irán, Rusia, China no están dispuestas a ceder nada en América Latina, nada, 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 nada. Uno, por el dominio del narcotráfico, el acceso a recursos naturales y tercer punto, que es quizás el más importante, la posibilidad tan cercana, porque nunca el comunismo había estado tan cerca de tumbar a los Estados Unidos, que esa sería su gran victoria. ¿Ah? Ada, está sin audio. Ah, Que estaba sin audio. ok. Entre Irán y China están explotando ¿cómo se llama esto? Los minerales, explotando el petróleo y se dice que se ven los barcos yéndose con el petróleo y ustedes ni petróleo para los carros ni para las motoras tienen. O sea, de eso es que estamos hablando. Es que la destrucción es total, y con el aplauso y el aval de una población que quiere mentirse. No hay nada que no se haya hecho. Ah, no hay insulto que no se haya hecho, no hay burla, no hay saqueo, no hay robo que no se haya hecho. Todo. Más de una vez he descrito que lo que le han hecho a Venezuela es el robo más grande que habrá y ha habido en la historia de la humanidad. Y es que tienen que darse cuenta de esto. Durante solo el gobierno de Chávez, no vamos a sumar el de Maduro, solo el gobierno de Chávez entró aquí casi una docena de planes Marshall. Solo Venezuela. Entonces, hay que tener noción de lo que es eso. Mientras tanto, hoy intentaba explicar que pasó 8 años de Bush, 8 años de Obama, 4 años de Trump, 4 años de Biden, y el chavismo está allí. Pero la gente no quiere terminarlo de entender. Y que también deberían de sumar que toda esa suma de años es el mismo tiempo que lleva Putin como jefe en Rusia. Entonces, la gente debería de terminar de entender qué es un proceso revolucionario, qué es lo que yo vivo denominando como la revolución es una sola, por qué el fenómeno fundamentalista está entrando de esta manera en Europa, por qué el control de las economías, qué es la geopolítica, la importancia que tiene, mira, el lugar privilegiado de centro que tiene Bolivia y el puesto increíble que tiene Venezuela en la geopolítica en la cuenca del Caribe. Y entonces la gente se quiere crear solo en el proceso de que nada más es petróleo. No, y eso es muy importante entenderlo. Rusia es quizá la verdadera mayor reserva petrolera del planeta. Con todo este asunto de la guerra, lo que hiciste fue hacer que Rusia empezase a tomar, y con una Venezuela que nada más está produciendo a duras penas, no llega ni siquiera al 1 millón de barriles, por supuesto Rusia fue a tomar hasta los mercados venezolanos. Es decir, fíjate qué sociedad tan positiva. Y eso no se quiere entender por parte de la Es tan población. absurdo que ahora hasta hizo con India. Ahora para el 2030 la ruta de los barcos y todo para no tener que necesitar a Estados Unidos y al occidente, porque de la guerra de limones él hizo limonada. Como lo bloquearon por todos lados, entonces él se unió a Irán, Y es a, importante una a esta cosa, otra gente y a y es, India y a otras personas y dijo, yo no, ya no te necesito, yo no. Y él siguió fortaleciéndose él. y es importante otra cosa. No es que la guerra me dio la oportunidad, sino que la oportunidad estaba planificada para cuando se hiciese la guerra. Seguro, Eso es muy una importante realidad. entenderlo. Y Y esto nada es casualidad, es lo que estamos diciendo. Aquí nada es casualidad, todo fue planificado. Igual que llevamos hablando de que la Agenda 2030, la Agenda 2030 empezó hace muchísimos años, porque hace más de 20 años que me decía Hugo que eso lo estaba viviendo él y Argentina. Y entonces nosotros lo vinimos a ver ahora, hace 3, 4 años con esta gente.
de Harris, ¿verdad? Kamala Harris y Joe Biden. Volvemos a Estados Unidos con relación a Venezuela. La gente no quiere entender lo que está pasando. O sea, y lo que está pasando en la frontera, lo que está ocurriendo en la política, cómo se ha metido. Se dice que el vicepresidente que escogió Kamala no lo escogió ella, sino que es un aliado de China. Y ahora le sacaron un montón de viajes a China continuamente al año, en varios años. Y lo que dicen es que es un doble agente y que es una persona impuesta allí. Imagínate tú una persona aliada de China sentado de vicepresidente de los Estados Unidos. Se acabó el juego. Y Se acabó el entonces la juego. gente no quiere entender eso porque prefieren darse un tiro al pie, porque a mí me cae mal Donald Trump y prefieren dejar que entre el socialismo y el comunismo. Ahora mismo Biden antes de irse estaba diciendo que quería enmendar la constitución para aumentar el número de jueces. Volvemos, para cambiar las decisiones y violar la constitución y hacer un montón de barbaridades. Ya tuviste que ese loco dice que si opinas algo que a ti no te gusta, ahora mismo en Gran Bretaña, que están metiendo preso a la gente por decir algo en Facebook y te van a ir a buscar porque tú estás haciendo comentarios de odio, poniéndole protección a las mezquitas, pero no a los ciudadanos, ni a los católicos, ni a los protestantes, ni a los británicos, sino a los inmigrantes ilegales. O sea, ellos se apoderaron del mundo entero y la gente no entiende que no estamos hablando solamente de Venezuela. Venezuela sencillamente es la implosión, que todo el mundo cayó, le cayeron los 20 y dijeron, diablo, esto está pasando en Venezuela, espérate. O sea, y mucha gente en Puerto Rico se retrajo y otra gente dijeron, oye, esto como que no era. Pero, ¿qué hicieron las organizaciones mundiales? Fueron a aprobarlo, porque fueron a reunirse con él a beber café y a beber un poco de vino y ya cumplieron con todo. ¿Y qué dijo él? Que desaparecieron las actas, que no las encuentra, que, o sea, No, todo un exacto. bayú, un vacilón y lo formalizaron. Y la gente decía, no, porque ahora es que, ahora esa gente va para allí, esa gente internacional lo van a sacar de allí. ¿Quién va a sacar a Maduro? Esa es la triste No es realidad. leal. De la triste realidad. Por eso es que si nosotros queremos recuperar a Venezuela, y Venezuela lo vale, y es muy importante la recuperación de Venezuela, porque siempre es un faro de libertad, orden y progreso cuando se hacen las cosas, cuando se hace lo correcto. Entonces, primero, el venezolano tiene que madurar y empezar a convertirse de verdad en una masa crítica que dé soporte a una plataforma que de esa plataforma pueda subirse a una vanguardia que tenga claridad ideológica y noción y objetivo de gobierno. El resto simplemente es irreal. Lo que pasa es que nuestra sociedad, fíjate, es muy triste que lo que sucedió ahorita con esta campaña. A una sociedad que ya venía comprando ese discurso, que ya venía entendiendo eso, tienen lamentablemente un comportamiento de veleta. Se van para donde les sopla el viento y pierden totalmente el norte. Y eso es lo que logró hacer esta campaña. Tomar mucho del discurso correcto para volverlo a echar a la basura, para dañarlo. Y era lógico que sucediese. ¿Por qué? Porque hay un país que está necesitando el discurso correcto. Hay un país que está dispuesto a aceptar la realidad y dar un paso al frente. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué tú propones para que estas personas que ya están en el chip de que sí necesitan cambiar y que ya se dieron cuenta que 25 años de caño es suficiente y ya saben que por la vía electoral no lo pueden hacer y ya saben que Estados Unidos los ha traicionado y ya saben que los países de Latinoamérica que no busquen nada porque están todos o en el Grupo Puebla o en el Foro de Sao Paulo? Viene un proceso primero que viene el entendimiento político ideológico para que dejes de mentirte y para que no venga otro a pescar en río revuelto. Lo principal está allí, centrarte, de verdad, para que no escuches de nuevo vocecitas que te cambien el norte del discurso. Y para eso lamentablemente estamos lejos, muy lejos. Del otro lado también viene un proceso de recomponer el tejido social venezolano. Más allá de lo que sembró el chavismo, el problema de la división entre los hombres de uniforme y el mundo civil. Eso es una cosa realmente dañina, lo que ha hecho el chavismo en ese sentido, donde como imagen se ve a los hombres de uniforme como partido de gobierno. Y el hombre de uniforme es exactamente lo mismo que le pasa al mundo civil. Tienen las mismas dificultades, los mismos problemas frente a la misma realidad, con el peor caso de que tiene al comisario político adentro, todo el día observando. Todavía en el mundo civil tenemos un espacio para respirar, pero allá adentro no. Pero entonces te encuentras a una sociedad que rechaza a los hombres de uniforme.
que después espera, pero haz algo, chico, me están matando, después de que no has hecho más nada que insultarlo durante todos estos años, después de que has avalado como líder, como guía, a los que los han vendido y los han traicionado en cualquier cantidad de oportunidades. Entonces, dos puntos son fundamentales de eso: entendimiento ideológico político, un mínimo de seriedad y madurez, entender lo que vale Venezuela para comprender el tamaño de la traición y recomponer el tejido social de Venezuela frente a realidades, entendiendo el que hizo daño, va para allá, para afuera. El que simplemente adormece es algo que hay que dejar atrás. El que se necesita para el cumplimiento del mañana tiene que comprometerse con lo que importa: el país, el orden, la decencia, ir hacia lo correcto, es decir, dejar atrás el socialismo. Miren cómo estamos en una tiranía en Venezuela. Miren cómo estamos en Gran Bretaña, que ahora se levantaron en todas las ciudades y lo único que se le ocurre decir al primer ministro es que los va a arrestar a todos y que los va a someter cargos por el crimen de odio. O sea, no dijo en ningún momento perdón por lo que le hemos hecho a Inglaterra y a todas las ciudades de Gran Bretaña y a Irlanda. Vamos a recoger velas, vamos a sacar a esta gente de aquí, vamos a limpiar la casa y vamos a poner orden en Inglaterra. No, 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 es a acosar y a perseguir a estas personas para doblegarlas y aceptar a todas estas personas ilegales. Mirad lo que está pasando en Venezuela, ya se le han metido a estos países y los han controlado de tal manera que son dueños de todo, de sus miserias, de sus alegrías, de todo lo que tenga Venezuela, ellos son dueños. Estamos hablando de China e Irán. Y en Bolivia igual, o sea, y aquí estamos en el medio de la nada, algunos pensando en pajaritos preñados, como decimos, y no quieren ver la realidad. Hugo Marcelo Valderrama, que también vive en el comunismo allá en Bolivia, que la gente trate de entender que lo que estamos hablando es un tema serio, esto no es sencillamente capricho. No es si te cae bien un líder político o no te cae bien, es qué vas a hacer para salvar a tu nación. Ahora, esos que están en la calle peleando con los del machete y los cuchillos, porque así es que están los musulmanes con machete y cuchillo y ellos a puño, porque no tienen armas para defenderse allá en Occidente, en países como en Occidente, en España ni se diga, y otros países que han intentado hacer pininos. Yo creo que lo más cerca de una guerra civil que está es Irlanda e Inglaterra, porque los demás, Italia y demás, yo los veo dormidos. Se los están arropando, están igualitos que sin la tiranía, pero igualitos que en Venezuela estaban dormidos, así mismo estamos los demás. Y en Estados Unidos más todavía. Hugo Marcelo Valderrama. Mira, Ada, a ver, en los años 70, 80, la izquierda europea se dio cuenta que se había quedado primero sin población joven, los europeos empezaban a ser gente ya grande, y segundo que los obreros europeos habían descubierto que era muy lindo vivir con abundancia, ¿no? Entonces podían comprarse un coche, podían tener una casa, etcétera, y no les interesaba jugar a la revolución. Entonces se rearticula la izquierda europea en un discurso pro migrante. ¿Pro quién? Pro Islam. ¿No? Entonces es interesante ver cómo la izquierda europea, por ejemplo, fue la gran promotora. Llega un musulmán a Europa y te dice, bueno, ¿sabes qué? Me siento solo. Entonces, bueno, que se te venga mañana la esposa, ¿no? Pero yo tengo tres esposas, ¿no? Entonces, que se te vengan las tres esposas. Y dice, pero mis esposas tienen amigas y se sienten solas, entonces que se vengan las amigas. Y resulta que tú tenías en menos de 5 o 6 años comunidades enteras de musulmanes viviendo de los subsidios europeos, que eso es algo que lo ha descrito Oriana Fallaci brillantemente en sus libros. Y ojo, no es el primer caso de que esto de que los dejaron en defensa a los musulmanes. Ya Oriana Fallaci el año 2004, 2005, por ahí, cuando publicó sus libros denunciando estas barbaridades que te digo, que era que los recursos de los ciudadanos de Europa estaban siendo usados para subvencionar escuelas en árabe, profesores en árabe, familias, para importarse el Islam a Occidente, fue la primera víctima de eso que se llamó islamofobia, que nadie sabe qué cuernos es. ¿Ok? Bueno, es esas cosas, ¿no? Es un crimen de odio. Este proceso en Europa también se hizo de manera paralela en los Estados Unidos. Fíjate, hay una frase que yo le dije un día a unos amigos. Le digo, mire, hay alguien que dijo, solamente los hombres de mi raza pueden gobernar el mundo. Y me dice, ah, eso lo dijo Trump. No, ese es racista de Trump. Le digo, no, no, eso lo dijo Mohamed Ali. Ay, pero es que ¿cómo vas a tener que un negro es racista? ¿Y quién te dijo que los negros no pueden ser racistas?
Entonces, fíjate, cuando este proceso de toma del Islam del mundo, porque tiene su propio proyecto geopolítico, el Gran Califato, Así ya es. se usó a Mohamed Ali como un símbolo de que habían llegado a los Estados Unidos. O sea, llegaron a los Estados Unidos, se pusieron a los Estados Unidos y nos lo estaban diciendo. El problema ha sido que de Occidente, nuestra respuesta ha sido la más estúpida que hemos podido dar. Ha sido tragarnos todo el cuento del buenismo, ¿no? Que viene con el progresismo. Entonces, el migrante es bueno por sí mismo, es bueno per se, ¿no? Entonces, que más migrantes, que vengan más migrantes, ¿no? Sin importar si venía a trabajar, a producir, no, no, era que venga el migrante. Segundo, hemos creído el cuento, porque esa es una cosa muy fregada que ha sucedido en las potencias occidentales, de que Occidente es malo, de que los valores que nos sostienen, entre ellos la ética judeocristiana, es mala. Entonces, por lo tanto, hay que atacar al cristianismo porque es parte del problema. Y nos los hemos tragado nosotros, o sea, nos hemos comido nuestro veneno. Y hay una tercera cosa que alguna vez lo habíamos comentado contigo. Nos han hecho creer a los hombres occidentales que solo hombre está mal. Entonces, si yo defiendo con fuerza a mi familia, a mi patria, a mi nación, soy un violento. No, es que hay que construir las nuevas masculinidades. Y todas esas cuestiones se han metido en nuestras sociedades al extremo que creo que contigo habíamos visto, ¿no? Que un musulmán va y le corta la cara a un niño y el papá estaba más asustado que el niño porque tenía miedo y entonces, o sea, es que todas esas cuestiones nos han metido. Para empezar a salir del problema, Ada, hay que empezar a salir del progresismo. Y entonces no sirve una oposición progre. No puedes tener al frente a una oposición progre porque el progresismo es parte del proceso de destrucción de nuestras sociedades. Se necesita salir del progresismo porque el progresismo nos ha vuelto inmorales, nos ha vuelto idiotas, nos ha anestesiado los mecanismos de defensas naturales que teníamos para defendernos. Hemos visto y hemos aplaudido que se nos meta el crimen, el delito, lo malo en nuestras sociedades como si fuera, bueno, a cambio de tolerancia hemos entregado eso que nos hacía ser Occidente, la libertad, la propiedad, la vida, el respeto a la familia, el amor a las naciones, Ada. Donald Trump solamente convoca un rally y llegan miles de personas. Él no tiene que hacer nada. Kamala Harris hizo su primera aparición pública en Atlanta y tuvo que entregar boletos a los inmigrantes ilegales, a los deambulantes y además de eso traer a una rapera a bailar, ¿verdad? Con sus movimientos y sus canciones vulgares para poder atraer a las personas. Por el otro lado, se han filtrado unos emails donde le están pidiendo a los influencers, si tú hablas bien de Kamala y me promueves la campaña de Kamala en tus plataformas sociales, te vamos a pagar. Así que yo le advierto a la gente que si cada vez que vea a un influencer hablando de político y demás, cuidado, ojo, esas personas están siendo pagadas igual que las ONG, que son las que hablan de que los ilegales no son ilegales, son visitantes. O sea, que todo eso está bien y que hay que ser humano y que el que no hable bien de eso, pues entonces son unas personas inhumanas, racistas y xenofóbicas y abusadoras. No se deben llevar por la narrativa porque mira lo que están viviendo Bolivia y Venezuela. Y yo repito esto porque en Estados Unidos yo veo a la gente y en Puerto Rico como que nosotros los que hablamos así, pues estos conservadores de M, ¿verdad? Porque así que nos dicen estos conservadores de basura, por no usar la palabra que nos dicen. Y realmente lo que estamos es haciendo un llamado de atención porque no es ningún secreto. La rueda se inventó hace rato, o sea, la rueda corre y es lo mismo que nos están, la misma receta que nos están dando. Si no quieren abrir los ojos, vamos al comentario final de Noel Leal y de Hugo Marcelo Valderrama en la noche de hoy. Es importante ese despertar, y por eso es que el principal problema es identificar el enemigo. El enemigo no son las cuatro caritas, el enemigo es el socialismo, es el progresismo. Si no lo identificamos y no hacemos esa valoración tan importante que es ese desarrollo del individuo, de la familia, de la sociedad y la nación, y encontramos todo lo que le está haciendo daño a esa escalera, no va a ser posible reaccionar, no solo en nuestros países para salir de las tiranías, sino globalmente para un mañana que cada vez se acerca. Hugo. Mira, Ada, es importante que empecemos a recuperar eso que nos hizo Occidente, que era el amor a la verdad. Estamos institucionalizando la mentira. Hoy creemos que si un hombre se percibe mujer, le puede caer a piñas a una dama, ¿no? Y le llamamos campeonato de boxeo. Entonces, creo que es hora. ¿Cuál fue el fundamento básico de Occidente? Algo que es muy cristiano, que dice, la verdad te hará libre.
Justamente por eso es que el progresismo ha atacado todas las verdades evidentes, las verdades filosóficas, las verdades científicas, las verdades biológicas, las verdades políticas, es decir, la verdad en sí misma es su enemigo. Por eso es importante educar a los hijos en eso de la verdad. Y solamente conociendo la verdad se puede hacer esto. El progresismo como oposición al socialismo del siglo XXI no sirve porque es parte de la misma estructurada. Y agradecemos a personas como Elon Musk, que se ha atrevido a demandar, que ha luchado con Google y con todos los que han tratado de ocultar la información, que sabes que ahora todo te ocultan. Tú buscas cualquier información en estas redes sociales y no aparece. Lo que ellos no quieren que aparezca lo bloquean. Así que hay que empezar a abrir los ojos, hay que buscar información hasta abajo de las piedras y no se puede creer en todo lo que diga algún medio. Usted busque todos los medios posibles de radio, televisión, prensa, internacional y nacional, para entonces usted poder hacer su propio análisis porque le quieren empujar lo que ellos quieren. Y usted tiene que seguir usando el sentido común y el poder, la capacidad de analizar, que todavía no le hemos perdido, bendito sea Dios. Hay que usarla, hay que pensar, hay que analizar y lo que te digan, repiénsalo y busca más información y entonces dice, bueno, pues mira, estoy de acuerdo con eso, pero no te dejes llevar por lo primero que te digan. Gracias. Noel Leal desde Venezuela, Caracas, Hugo Marcelo Valderrama desde Bolivia, Isa Cortés desde Puerto Rico que se despide. Ya será hasta otra edición, ¿verdad? De este panel internacional que siempre hacemos cuando hay temas como este de Venezuela. Que la pasen bien, linda noche.